de informar a la ciudadanía, la participación de Pachacuti y de las organizaciones sociales y de izquierda que estamos bregando por la unidad de las izquierdas para darle una oportunidad a la gente en estas nuevas elecciones del 2025. Cuando usted dice que están bregando por la unidad de las izquierdas, ¿hablamos de todas las izquierdas o de cuáles? Porque por ahí Bueno, hay... nos hemos sentado en la mesa de negociación. No somos nosotros discriminadores, ni mucho menos. Algunas personas, algunas organizaciones han tomado su propia, digamos, posición y no han cumplido los compromisos de no agresión. Pero independientemente de esto, pues nosotros estamos aún, seguimos, tenemos la fe, la esperanza de que esta semana que viene, pues finalmente se llegará a un consenso final. Ya se ha hablado de los planes de gobierno, que es lo primero, ¿no? Cualquiera de las organizaciones que llegue y que continúan en las conversaciones, nos hemos puesto como objetivo ayudarnos en la ejecución de este plan de gobierno. Ujú. Lo de Unidad Popular, al parecer, Rodrigo, no es salvable. Ellos han manifestado abiertamente que no van con este proyecto, con esta propuesta. ¿El Partido Socialista sigue en las conversaciones o solamente es Pedro Granja el que se ha puesto un tanto discordante? El Partido Socialista continúa en las negociaciones. Efectivamente, Pedro Granja ha tomado una posición personal. Realmente ellos deberían coordinar internamente para hacer declaraciones de esa índole, pero continúa. Bueno, entonces es posible, es viable que se concrete esta unidad de Rodrigo. Le comento esto porque me está escribiendo muchísima gente preguntándome. Bueno, es necesario para el país, para la patria, para el ciudadano común que no tiene ni siquiera para comer en su casa, ¿no? De pronto una vez al día. Es saludable por eso. El Centro Geopolítico de Argentina hizo unas encuestas en donde habla que precisamente la intención del voto no le da a ninguna de las organizaciones de izquierda de manera independiente para ganar las elecciones en una sola vuelta. Tal es el caso de que si sumáramos todas las intenciones de voto de las organizaciones, podríamos ganar en una sola vuelta con más del 40% de la intención del voto. Si no se diera esta coyuntura, pienso yo que de pronto no estarían conversando las organizaciones, ¿no? Bueno, es la verdad lo que usted señala, Rodrigo. Ojalá haya conciencia política de quienes están en estos diálogos, de sus dirigentes, y se piense con inteligencia estratégica. Esto me parece fundamental porque el país históricamente requiere de una salida estratégica, inteligente y alejada de personalismo, sin duda. Le pido comentar esta última reflexión mía, por favor, Rodrigo. Por supuesto, nosotros creemos que para poder salir de la crisis en que nos encontramos necesitamos la implementación del modelo de la economía social y solidaria como pieza clave y fundamental para cambiar el modelo injusto que tenemos actualmente. Ni siquiera se respeta al libre mercado o a la libre competencia como nos habla el neoliberalismo, ni siquiera. Estamos viviendo en un oligopolio financiero. ¿Qué significa esto? Que la banca, los pequeños grupos de bancos deciden qué es lo que tiene que pasar en la economía. Tal es el caso de que hay industrias, hay importadores que tampoco están muy de acuerdo con el actual gobierno. Y vemos que todo lo que hace en temas de política pública es para beneficiarse y no en beneficio del pueblo. Ya el ministro de Economía y Finanzas de la Torre informó que para el año 2018 nosotros, del Ecuador, había pagado la deuda externa al Fondo Monetario Internacional y a multilaterales. Y desde el 2018 hasta la presente fecha equivale al 52% del total de la deuda externa, mientras que la deuda con China es solamente el 8%, o sea que nos mintieron en relación a la deuda con China, y por otro lado, ese 52% no nos da otra opción de observar de que garantizan el pago a los tenedores de la deuda con el objetivo de incrementar sus patrimonios y nada de inversión pública y social. Entonces, para poder cambiar esta realidad necesitamos que la Junta de Política Financiera no
vaya en base a lo que mejor le conviene a la banca privada, sino también incluya a las finanzas solidarias, a las cajas de ahorro, a la banca comunal, a la banca popular, tan denostada. Y que para poder firmar estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, desde el gobierno de Moreno hasta el presente gobierno, han paralizado a las cajas de ahorro. La Corporación de Finanzas Populares y Solidarias ya no está ejerciendo su real labor de banca de segundo piso que genere liquidez para el sector financiero de la economía solidaria. Esto por el lado de la economía. Por el lado de la justicia, nosotros necesitamos imparcialidad. Tenemos una fiscal selectiva, una fiscal que no ha tomado cartas en el asunto de los últimos 3 gobiernos. Y hablemos del tema cárceles. En diciembre se informó al director del SNAI que la cárcel Roca no estaba habitable y que tenía muchas vulnerabilidades para las personas privadas de libertad. ¿Qué hizo el presidente de la República? Dio declaraciones públicas diciendo que va a llevar a Pico y a Fito a la cárcel La Roca. ¿Qué pasó por consecuencia de estas malas declaraciones? Se tomaron las cárceles, hubo personas secuestradas y también hubo muertos. ¿Y qué ha pasado con esto? No se ha hecho ningún juicio político, la fiscal no ha actuado de hecho en analizar qué ocurrió en ese problema. Aparte, nos han subido 3 puntos del IVA y no hay ningún incremento, ninguna inversión en el tema de la seguridad. Una persona privada de libertad no solamente debe de cumplir con su periodo de pena, sino también tiene que reintegrarse a la sociedad. No hay una empresa de economía mixta donde funcione la economía solidaria y la empresa privada, incluso hasta los GATS, para que estas personas, del momento que salen, ya generando una actividad productiva real, se inserten a la sociedad a través de un negocio. El MIES debería trabajar mucho en este tipo de cosas, pero realmente no sabemos qué está haciendo el MIES. Entonces, todo está a patas de arriba, como podemos mencionarlo. No solamente el tema de la seguridad, son las operaciones de seguridad propiamente dichas, porque si no hay una alternativa económica para que la gente se emplee, si no hay una justicia real, si hay una justicia selectiva del que tiene dinero, paga al abogado, paga al fiscal, paga a los jueces y sale libre. Entonces, el ciudadano es vulnerado totalmente. Entonces, este proceso nosotros lo hemos discutido como ejes estratégicos para la unidad de las izquierdas y por eso es que nos hemos mantenido en conversaciones. Correcto, Rodrigo, y supongo que esto será parte también de la campaña electoral en cuanto a ofertas de las candidaturas a legisladores que se vienen. Una cosa más, Rodrigo, sobre la base del endeudamiento violento, agresivo que ha tenido los últimos 3 gobiernos, hay más de con cerca de 50,000 millones de dólares de nueva deuda. ¿Alguien sabe a dónde fueron a parar esos 50,000 millones de dólares? Porque obras no hay por ningún lado. Seguramente van al pago de la deuda externa, pero ¿se plantean ustedes fiscalizar aquello, indagar aquello? Por supuesto, por supuesto. El hecho de que se exoneren, se generen exenciones tributarias a la carta, ¿no? Recordemos que este es el mal del Ecuador, desde la época de la sucretización impulsada por el nefasto Osvaldo Hurtado, 4,000 millones de dólares. Luego el mismo Osvaldo Hurtado con Jaime Nebot, con Alberto Dají, con el mismo Lazo también, en el feriado bancario, 8,000 millones de dólares más. Entonces, solamente ahí estamos hablando que ellos han destinado para pagar sus deudas privadas de la banca 12,000 millones de dólares que dejaron de invertirse en salud, en educación, en el desarrollo agropecuario, ganadero, pesquero. Todavía somos un país que tenemos producción semi-industrializada. Eso es una vergüenza. Ya en el siglo XXI, donde se habla de inteligencia artificial, donde se habla de la tecnología 6G, del desarrollo de la 6G, nosotros aún estamos viviendo como hace 2 siglos atrás. Esta gente nos está haciendo retroceder en el tema eléctrico. Por más que se invirtió en hidroeléctricas, ahora tenemos esa vergüenza de
que están trayendo barcazas. Es decir, todo el dinero que ellos han conseguido lo han direccionado para el pago de la deuda externa, para los bonos y asimismo para sus negociados direccionados, sin ningún escrúpulo. Entonces, esto no puede quedar en la impunidad. Las funciones de la Asamblea son legislar y fiscalizar. Entonces, no solamente nos vamos a dedicar a la fiscalización, que nos compete, sí nos compete, también vamos a generar las leyes que permitan el desarrollo agropecuario, que permitan la distribución equitativa de la tierra productiva, para que la gente de los cinturones de pobreza de las ciudades regresen al campo a producir, para que los universitarios hagan su periodo de rural en el campo a través de proyectos productivos y ya adquieran un salario básico, un salario mínimo por lo menos, y experiencia, la tan denostada experiencia que luego en el campo laboral no la tienen y se les dificulta emplearse. Correcto, Entonces, Rodrigo. todas estas situaciones van a ser impulsadas en un gobierno progresista, un gobierno que esperemos sea de la unidad de las izquierdas. Así sea. Rodrigo, finalmente, rápidamente también, ¿por qué provincia está de candidato usted o de precandidato? Yo estoy como precandidato para Asamblea Nacional Correcto. por Pachacuti, Por Pachacuti. en alianza con Alfaro Vive Carajo.